Bueno, qué bueno, a ver aquí, he entendido. Qué bueno compartir la palabra, hermano. Qué bueno verles, ¿ya? Cómo edifican los testimonios. Porque uno siempre está inmerso en las situaciones, en las realidades de uno. Pero cuando ve que todos tenemos situaciones, pero que también tenemos donde nutrirnos, donde animarnos los unos a los otros, al escuchar a Eduardo, ¿cierto? Tener la confianza de lo que va a pasar con Francisco y todos los quienes estamos ahí en la brecha, debemos saber y entender que estamos bajo un Dios de gracia, de misericordia y de amor. Así que, pucha, eso me pone contento y doy gracias al Señor porque puedo compartir algo con ustedes hoy día que me encanta el libro Colosenses y como tantos otros libros, pero estoy leyendo Colosenses en este tiempo. Y hay un versículo, dos versículos que solamente en dos versículos, en el primer libro de Colosenses, es en Colosenses, perdón, capítulo 1, versos 2 y 13, dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Fíjese que en estos dos versículos nos podemos dar cuenta, pero así claramente, de que Pablo le está hablando a los colosenses y la palabra nos está hablando en esta noche a nosotros que existen dos reinos, ¿ya? Y vaya que es importante entenderlo y visualizarlo espiritualmente, porque nosotros muchas veces somos, el ser humano vive más bien vivimos de las emociones y de acuerdo a cómo estén nuestras emociones, cómo estamos, en qué nivel estamos. Y nosotros debemos tener claro que hay dos reinos como cristianos, ¿ya? Y en el versículo 12 nos dice que existe un reino de la luz y añade, ¿cierto? De lo que acabamos de leer, que debemos dar gracias al Padre, vale decir a Dios, y alegrarnos porque Dios nos facultó, dice, y nos otorgó una herencia. O esa palabra me encanta, herencia, para ser partícipes de este reino de la luz. Chuta, qué invitación más potente, hermano, qué bendición, qué regalo cuando leemos este versículo 12. Es una invitación especial, una invitación a la seguridad, es una invitación a la confianza, es una invitación a la esperanza, porque si hay algo que no nos da tranquilidad, es lo contrario. Pero si hay algo que nos da tranquilidad y seguridad, es la luz, ¿ya? Habitar en lo práctico, movernos donde existe la luz, es lo mejor que podemos experimentar. Yo me acuerdo cuando ocurrió un terremoto y la luz no estaba y cuando se venía oscureciendo la noche, uy, venía un temor, una inseguridad porque uno podía tropezar, ¿ya? En fin, la oscuridad tiene esa connotación que nos da inseguridad. Y hay un reino, ¿ya? Que tiene que ver con la oscuridad, con las tinieblas. Y muchas veces nosotros no valoramos lo que es la luz. Y cuando hablo de la luz es en un contexto espiritual, la luz de Cristo que vino a darnos a nosotros, cada uno de nosotros, una redención, una posibilidad de estar en un lugar de privilegio, una invitación a la seguridad, como lo acabamos de leer, ¿ya? Pero cuando no tenemos luz, esta nos afecta. Cuando estamos en oscuridad, en tinieblas, esta nos afecta el carácter, ¿ya? Nos afecta en lo que nuestros pensamientos, nos ponemos temblorosos física e espiritualmente. Y el versículo 13 que acabamos de leer, hermano, nos muestra también que existe otro reino, que es el reino de la oscuridad. Lo leo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ahí está diciendo que es de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hay un reino de tinieblas, hay un reino de tinieblas, hermano, y debemos entenderlo, debemos tener esa capacidad y no es que sean mitos, leyendas o algo
que es como fantástico. No, si lo dice la palabra, es una realidad objetiva y concreta. Y este es el reino que quiero que veamos rápidamente antes, ¿ya? En su definición, las tinieblas no son simplemente la ausencia de luz, en su definición bíblica, quiero decir, ¿ya? Eh, vale decir, no es solamente una oscuridad visual. Por cierto que lo es, en los sentidos que tenemos nosotros, tú y yo como ser humano, como lo son el oír, ¿cierto? El hablar, el oler, el escuchar, todo eso son sentidos y la visión tiene que ver. Pero las tinieblas en el aspecto espiritual, quiero decirle que es algo tremendo, es algo que está desde el principio y lo vamos a ver. Las tinieblas son la matriz, son una esfera, ¿ya? En un espacio que ocurre algo, que es donde se crea el caos total. Eso es una definición bíblica sobre las tinieblas. Es una matriz, es una esfera, es un espacio en donde se crea un caos total. Fíjese que el libro de Génesis, que es el primer libro, y mire lo que dice, lo tengo anotadito acá, el capítulo 1, versículo 2, o sea, vale decir, al principio de la Biblia. Y ya estamos hablando de esto. Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Luego también en la parte B añade el versículo, me recuerdo que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿ya? Pero lo interesante que podemos ver acá que desde el principio aparecen las tinieblas, ¿ya? Y la tierra estaba desordenada, vacía sobre la faz del abismo. O sea, es una realidad, es una realidad. Tenemos también una situación en el libro de Hechos, capítulo 26, 18, Jorge, que también dice, para que abran sus ojos, para que se conviertan. ¿De dónde? De las tinieblas a la luz. Ahí nuevamente están manifestados, hermano, los dos reinos, de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. O sea, tinieblas igual Satanás, luz igual Dios, para que reciban. ¿Por qué? Por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Qué versículo más aclaratorio, hermano. Qué versículo más aclaratorio, una realidad. Pero otra vez aparece la palabra herencia. Y en este reino de las tinieblas, la característica principal, amado, ¿sabe cuál es? Es que adopta al ser humano y que no nos damos cuenta. Muchas veces lo hacemos involuntariamente, ¿ya? No premeditadamente, que es vivir bajo mi propio criterio, no considerando a Dios, vivir a mi parecer. Siempre se dice, como decía Sinatra, ¿cierto? Esa famosa canción, a mi manera. Y esta forma es una forma de engaño que tiene que ver con el reino de las tinieblas. Es un dardo que pone Satanás en aquellos que quieren vivir bajo estas características. Cuando uno lo hace, ¿sabe lo que pasa? Que puede llegar a hacer, a pensar que todo está bien y que todo va muy bien, pero ojo, que no es así, cuando en realidad nos estamos destruyendo y cayendo en la trampa de Satanás. ¿Quién es Satanás? Parece un nombre de cuentos muchas veces y no nos gusta mencionarlo, pero la Biblia lo menciona. Por lo tanto, nosotros debemos mencionarlo. Satanás es el rey, es donde se mueve, en las tinieblas, en este primer reino que estamos tratando. Por eso debemos entender que la raíz del mal del hombre muchas veces es nuestra propia rebelión, nuestra forma de ser, nuestro egoísmo, es vivir independientemente de Dios. ¿Y saben qué? Esto es un pecado. Sí, es un pecado. Vivir apartado de Dios independientemente, basado en mis argumentos, ¿ya? Al no tomar en cuenta a Dios y no reconocerlo como nuestro Señor y Rey en esta vida. Este Rey al cual estamos hablando en este minuto de lo que es Satanás, ¿sabe? Es llamado en la Biblia como el príncipe. Yo sé que ustedes saben muchas cosas de estas, pero es bueno recordarlo, hermano. Este rey, que tiene título el hombre, ¿eh? Pero es el príncipe de este mundo. Y esto está en Efesios capítulo 2, verso 2. Dice la palabra, que es
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a quién, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y por eso que yo aludía a la desobediencia, a no considerar a Dios, a lo que le pasó a Adán, a no considerar a Dios como su Señor y vivir bajo sus propios argumentos y sus propias decisiones. Y esto es un riesgo tremendo que forma un carácter rebelde en cada uno de nosotros. Y al hacer esto no tan solo hacemos eso, sino que caemos en manos del rey, del príncipe, de las tinieblas, que es Satanás. Y es lo que dice claramente Efesios. Entonces este príncipe también tiene, quiero decirle algo, que no es solo, él tiene aliados, tiene ejércitos, dice la escritura, que actúan a su lado. Vaya, esto no es tan simple entonces, podemos deducir, ¿ya? Son espíritus, hermanos, son espíritus de demonios que ejercen una fuerza espiritual maligna, maligna, dañina, tóxica, que el único propósito es arruinar y al final destruir al hombre en el concepto de género, destruir al hombre. Son espíritus acusadores que nos atormentan, que nos quieren recordar siempre nuestros errores, nuestros pecados que podamos haber cometidos. Y fíjense que a veces yo me veo en situaciones así. Cuando uno está en pruebas, nuestra mente y nuestras emociones a veces están muy febles, muy llanas a escuchar cualquier cosa, ¿ya? Y me dice, no estarás pasando esta prueba por lo que pasó en tu vida. Y son pensamientos de Satanás, porque en consecuencia dice que Cristo vino a reivindicarnos, a restaurarnos, pero está siempre, recuerden que Satanás puede llegar, pero hasta nuestra mente. Y nos afectamos, nuestra mente cuando recibe estas indicaciones, estos dardos, nos afecta. Bueno, ahí es donde actúa Satanás, pero y quiere que estemos recordando nuestros errores. Y cuando yo les puedo hacer una pregunta esta noche, yo sé que ustedes podrían contestar si estamos en un espacio abierto y podemos preguntarnos, ¿a qué vino Satanás? ¿A qué vino? Y yo sé que todos van a responder, ¿cierto? Esto que es tan fuerte, es tan concreto, que vino a matar, a robar y a destruir. Y escuchaba a Eduardo y decía, eh, qué bueno que él está en otra condición, en el reino de la luz, porque todo lo que sucedió y lo que está sucediendo es el fruto de estar parado en el reino de la luz, en donde estás el Señor primando por sus bienes. No obstante, debemos entender que Satanás quiere actuar y está actuando, es el príncipe de este mundo, de este en el que estamos pisando, en el que estamos transitando hoy día. Y dice que vino a matar, a matar qué, hermano? A matar tus sueños, a matar tu paz personal y también la de tu familia. Viene a matar tus esperanzas, tu capacidad de amar, etcétera. Viene a robar aquí, viene a robar tu dignidad como hijo de Dios. Es lo que quiere hacer. Quiere robar tu comunión con Dios. No la va a robar para nada, muchas veces decimos, pero ojo que hay maneras muy sutiles que nos roba la comunión con Dios. Por ejemplo, las entretenciones. ¿Cuánto tiempo dedicamos al Face, a las redes? Y no precisamente para instruirnos en la palabra, ni escuchar sermones, ni testimonios. Nos quiere robar a través de todos los recursos que están en esta tierra. Nos quiere robar Satanás, esta comunión con Dios. Nos quiere robar nuestra identidad como hijos de Dios, lo que dice la epístola de Juan, que somos hijos de Dios. Y nos quiere robar esa condición. Tu gozo, mi gozo, tu valor delante de Dios, lo que somos hoy en Cristo. Las promesas que Dios tiene para ti y para mí. Satanás quiere robarlas. Pone desconfianza muchas veces. ¿Y quiere destruir qué? Tu vida espiritual, tu familia, nuestros cuerpos con enfermedades, nuestra alma. Y se instala en nuestra alma el odio, todas esas cosas emocionales, la envidia, la falta de perdón muchas veces que podamos llegar a tener cuando se nos hace algo que no nos gusta y nos mantenemos en esa postura rígida. Nos quiere destruir Satanás.
Satanás, en no tener esa falta de perdón. Nuestro propósito en esta tierra, porque tú y yo todos tenemos un propósito que está claramente definido en la palabra de Dios. Quiere dejarnos, básicamente, Satanás, en ruinas, hermanos. Por eso hay tanta confusión, por eso hay tanta maldad. Alrededor nuestro la podemos ver todos los días, instaladas en las conductas en general del ser humano. No me digan que las noticias hoy día se han transformado en solamente un gran porcentaje del espacio noticioso de 1 hora y media, 2 horas, y a veces mucho más, de todos hechos terribles que no podemos entender cómo puede suceder algo así. Y decimos, oh, cómo esa mente, cómo esa acción llegó a ser cosas trágicas, crueles, asesinatos, abusos sexuales a mujeres, abusos a niños. Miren la cantidad de cosas que he enumerado, pero cosas reales que están ocurriendo en estas últimas semanas, ni hablar en relación a esto. Es terrible, hermanos, ver esta realidad. De muchas veces estamos viendo noticias y los que tenemos una sensibilidad a veces con nuestras lágrimas en nuestras caras, pero es una realidad. Y esto ocurre a todo nivel, es transversal en cuanto al tipo y condición, ocurre en todo tipo de personas, de trato social, eh, profesional, académico, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres. Vale decir, este es el reino, hermano, de las tinieblas. Y nosotros debemos ser capaces de no, pues nos asombramos en lo humano, en nuestras emociones, pero tenemos que leer las cosas, debemos leer espiritualmente estos hechos. Dice la escritura que los hombres espirituales deben ver todas las cosas de esta manera, en forma espiritual. No los veamos con hechos tan alejados. Por gracia estamos cubiertos por el Señor, pero no debemos perder la perspectiva espiritual y leerlos como hechos espirituales, porque Satanás se ha encargado de reinar en este mundo y crear todas estas tragedias. Los riesgos de vivir, hermanos, de manera así apartada, al no considerar a Dios, son mayores. Debemos entender que, que Dios es el eje principal en nuestras vidas. La actitud de Satanás en el mundo está planteada en varios textos bíblicos. Efesios capítulo 6, versos 11 y 13, para no buscar tanto, pero podemos verlo, dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Ya? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Un texto abundante de lo que decíamos hace un momento, que Satanás no está solo, ya está lleno de principados, de potestades, de gobernadores de las tinieblas. Tiene toda una infraestructura que gobierna. Entonces debemos estar apercibidos, ¿ya? Eh, Juan 10:10 también lo dice, ya que tenemos un príncipe que está establecido acá en la tierra. También Efesios capítulo 2, verso 1, 3. En fin, tenemos muchos versículos que nos relatan, hermanos. Y por eso insisto en el punto de que debemos ver las cosas que están a nuestro alrededor, leerlas espiritualmente, para estar apercibidos y ponernos, como decía la escritura recién leída, la armadura de Dios. Hermanos, es importante entender que nuestros recursos, y ojo con esto, nuestros recursos humanos, nuestras capacidades físicas, intelectuales, académicas, no son suficientes para hacerle frente o para evitar caer en las garras de Satanás en sus manos. ¿Se entiende? No podemos combatir estas realidades humanamente.
Podemos tener muchas cosas a nuestro favor, a los ojos del mundo, pero estas son guerras espirituales. Debemos ponernos la armadura de Dios. Tenemos que depender de Cristo. ¿Sabes lo que dice? La primera de Juan, capítulo 3, verso 8, dice, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Mire, el diablo establecido y era necesario que Dios hiciera con su Hijo Jesucristo lo que hizo hace más de 2000 años atrás y que nos permite hoy día decir esto. Para eso, aleluya, apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Nuevamente está poniendo en una perspectiva concreta y objetiva de que hay dos reinos. Lucas también da testimonio de cómo Dios ungió, dice, con el Espíritu Santo y con poder a Jesús, ¿ya? Y como éste anduvo haciendo bienes, mire lo que hace Jesús, bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Esto está en Hechos capítulo, verso 10, 38, ¿ya? A todos los oprimidos por el diablo. Pero vino Jesús a liberarlos. Nuevamente puesto ahí, en perspectiva, dos reinos, tinieblas, opresión, maldad, ruina, y el reino de la luz que vino a manifestar al Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. La salida a esto es una sola, hermano. Cristo en la puerta, como decía el pastor Juan Carlos en la predicación. Yo soy, y dijo, yo soy la puerta, y es Cristo nuestro sostén para combatir y para ser triunfador acá en esta tierra en cuanto a las obras de Satanás. Y ahora vamos a ver nuestro segundo punto. Espero que haya quedado clarito, hermano, eso, de que existe un reino de las tinieblas. Ya, no es una fábula. No, 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 no. Debemos leer todas las cosas espiritualmente. Los que son espirituales deben actuar de esa manera. El reino de la luz, el reino de Dios, como la vida en el reino de Dios. Leamos, vamos a ver nuevamente el verso, ¿cierto? Y que dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Váyase, qué noticia más buena, qué invitación, como decíamos hace un rato. El texto nos muestra que por misericordia, hermano, nos da vida con Cristo. Nos la regala y nos resucitó, dice, y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Aleluya. Entonces, por su amor, podemos decir, ya, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo. Imagínense todo, en este reino hay seguridad de nuestra salvación. En este reino de la luz hay seguridad de nuestra salvación, porque no somos nosotros, y por eso hay seguridad, los que tenemos que salvarnos. ¿Se da cuenta un poco la ironía que estoy planteando? Tenemos seguridad porque no somos nosotros, ya, sino que la salvación no es por nuestras obras, porque si no, ¿quién pudiese decir? Sino que Dios es el que nos salva, porque Él firmó una herencia por gracia. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya, qué invitación, qué realidad. Vivir en esta nueva condición, hermano, bajo la voluntad de Dios, nos lleva a experimentar cambios también. Y que a veces no nos damos cuenta, pero hay personas que están a nuestro alrededor que sí se dan cuenta. Vivir en el reino de la luz debemos y tenemos que experimentar cambios importantes en nuestra conducta. Se ama a Dios, por ejemplo, y al prójimo, ya algo que se debe abrir, que no, el amor de Dios y estar en esta condición no es para estar encapsulado, no es la perla de gran precio para tenerla en una cajita y no mostrarla. Por cierto, que es todo lo contrario. Debemos amar a Dios y al prójimo. En Dios debemos tener gozo, más allá de lo que estemos. Yo decía hace un rato, y le relaté brevemente la situación cuando Jorge me preguntó, pero dije, estoy bien, y estoy bien es decir, tengo gozo,
¿ya? Tengo gozo, porque con todo y cualquier cosa. Hoy día hablaba con José, lo llamé para saber cómo estaba. Y me comentó lo que comentó ahí para todos, su lumbago, que no le permitía hacer nada, hermano, ni tomar una taza, sumado a lo que ya estaba viviendo con su pie, que ya, y ahí es donde viene, conversábamos y vienen las emociones, y viene a la mente y nos bajonea, ¿ya? Pero me decía, pero hermano, yo estoy firme, estoy bien en el Señor. Y qué bueno es escuchar esto. Estas son afirmaciones de que estamos parados en la roca que es Cristo, que estamos siendo partícipes de un reino donde no hay oscuridad, donde no hay tinieblas, sino que hay luz y Cristo es nuestra luz. Entonces yo oía a José, fuerza. Más allá de su dolor físico, tenía una fuerza espiritual para poder soportar todo lo que está viviendo en este minuto. Y qué bueno, fue bueno llamar a José, animarlo, y me animé yo mismo también, porque eso sucede con una conversación entre dos cristianos, que nos animamos mutuamente y seguimos adelante. Vivir en esta nueva condición bajo la voluntad de Dios nos lleva a experimentar cambio, como decía hace un rato. Ya Romanos capítulo 14, verso 17 dice, porque el reino de Dios, ¿ya? El reino de la luz, no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Oh, qué tremendo versículo, hermano. Nos está diciendo que el reino de Dios no son cosas del cuerpo físico tangibles que podemos vivir y tenerlas por gracia también de Dios. Pero el reino de Dios es mucho más que eso. No es cuestión de bebida ni de comida, de lo que satisface al cuerpo físico, sino que son cosas espirituales, es justicia, es paz. Podemos estar en paz en este reino. Podemos tener gozo. ¿En qué? No sustentado en nuestras emociones, sino que ahora en el Espíritu Santo, que cambia totalmente. Nosotros somos vulnerables, de repente somos inestables, pero cuando el Espíritu Santo está actuando en nosotros, en este reino de luz, somos estables, somos estabilizados y podemos decir que tenemos también amor a Dios, amor a nuestros padres, amor a las esposas a los hijos, a los vecinos, etcétera. Ya está el enemigo, tenemos que amar. Mateo 5:44 dice, porque el reino de Dios es un reino de amor. También hay una transformación en nuestra esencia. Y ustedes saben que el vínculo perfecto o nuestra mayor virtud debe ser el amor, dice la palabra. ¿Ya? Vivir bajo esta cobertura de este reino, hermano, empezamos a experimentar cambio. Y esto uno que ya tiene su tiempo en el Evangelio ve cosas importantes, que las esposas tienen cambio o los esposos ven y observan un mejor trato, porque estamos en un reino distinto, un mejor trato de ella hacia él o de él hacia ella, y por ende una mejor relación. Son beneficios que trae este reino. Hay paz en el hogar y consecuencia que a veces los hijos empiezan a ver todo esto y comienzan a tener una mejor relación también, los hijos con los padres, al ver los cambios en ellos. Todas estas cosas ocurren en este reino de la luz. Los amigos pueden observarte, hermano, y hasta los enemigos pueden observarte. Notarán el cambio porque pasamos a ser personas de paz, ¿ya? Se vive Efesios 4 del 22 al 25 hay un relato que dice que se debe vivir una vida limpia, ¿ya? Y esto es bien amplio, ¿ya? Los matrimonios deben ser fieles. ¿Escuchamos? Nuestras vidas en intimidad con nuestras esposas y los matrimonios en su conjunto deben ser fieles, esforzarnos para que nuestros hijos crezcan en la gracia de Dios también, que hagan sus cosas, que estudien, que sean lumbreras, ya sea que se profesionalicen en algo o en oficios, que sean mejores que uno mismo, que alcancen otras cosas, pero que tengan integridad, que sean hijos de luz también. Es nuestro deber como padre estar orando también en las inestabilidades de nuestros hijos, que por cierto que todos las vivimos. También debemos vivir demostrando ser diferentes en las cosas diarias de la vida.
sin mentir. La mentira siempre está fluyendo, ¿ya? Pero esto es algo del reino que vimos primeramente, el primer punto, de las tinieblas. En el reino de la luz no debemos mentir, no debemos decir malas palabras, de repente por darnos de chistosito, podemos decir una mala palabra y después nos sentimos tan mal, ¿ya? Y viene el acusador, lo que decíamos al principio, ¿ya? No debemos emborracharnos, hermano, no debemos emborracharnos, no debemos caer en esto, ni hablar de drogas, cosas que están ahí y que pueden ocurrir, pero debemos luchar contra eso. Debemos luchar y yo sé que hay muchos de nosotros que luchan, pero que podemos ser victoriosos en Cristo Jesús, hermano, en estas luchas, ya en este nuevo reino. Debemos hacer la voluntad de Dios, de este nuevo reino. ¿Sabe que la oración modelo, y lo repetimos muchas veces, y sabe lo que decimos y declaramos, decimos en una parte, venga tu reino, tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Pedimos nosotros este reino de Dios, este reino de la luz, pero debemos comportarnos en este reino que estamos pidiendo como tales, como hijos de Dios, como partícipes de este reino. Por eso que enumeraba todas estas cosas que son parte de la vida y debemos desecharlas. Sé que es una constante desafío, es una constante lucha, pero debemos hacerlo. Cuando uno tiene el Espíritu Santo, debemos vivir en pureza y obedecer a Dios. Dice la palabra que tú y yo somos templo del Espíritu Santo y debemos considerarlo mucho. El vivir en el reino de la luz, tenemos que ser templos dignos delante del Señor. El reino de la luz es el Dios de una comunidad que se caracteriza por la obediencia de Dios. El libro de Colosenses, no lo voy a leer, pero cuando tengas tiempo en el capítulo 3, del verso 1 al 10, dice muchas cosas que están en un contexto que dice la plenitud de la vida en Cristo. Imagínate el título que tiene estos 10 versículos. Ya al vivir, dice en este capítulo, dice que Colosenses, que si hemos resucitado, estoy sacando fragmentos, si hemos resucitado con Cristo, entonces, ¿qué debemos hacer? Buscar las cosas de arriba, las cosas de luz, las cosas del reino de Dios. Si hemos resucitado con Cristo, entonces debemos poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, dice también el texto. Si hemos resucitado con Cristo Jesús por su gracia y misericordia, debemos hacer morir lo terrenal en cada uno de nosotros, nuestro pecado. Si hemos resucitado con Cristo también, debemos revestirnos del nuevo hombre, dice en el relato de estos 10 versos de Colosenses capítulo 3 del 1 al 10. Hay enseñanza ahí en ese texto. Debemos actuar conforme a lo que significa y a lo que es el reino de la luz, hermano. Estoy terminando. Dios nos ama. Él vio cómo Satanás sedujo y engañó a nuestros primeros padres, ¿se acuerdan? Adán y Eva. Y lo sigue intentando con nosotros. Lo sigue intentando con nosotros. Pero como Dios es nuestro Padre y siempre nos amó y nos ama, siempre nos perdona y envió a su Hijo Jesucristo para librarnos y salvarnos. Es lo que dice ese versículo tan conocido, Juan 3:16, ¿cierto? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Cuando el Padre envió a su único Hijo, Jesucristo. Qué versículo más potente. Cristo es el único y suficiente Salvador, hermano. No hay otra forma de salvarse. El vivir en este reino, el de la luz, es muy relevante porque es un preanticipo de lo que hemos de vivir en el cielo. Miren lo que estoy diciendo. Es nuestra preparación, es nuestro entrenamiento, así lo califico yo, de nuestra alma, de nuestra forma de actuar espiritualmente. Vamos formando un carácter nuevo, un carácter definitivo, que es un carácter que tiene que ser preponderante de lo que es irrelevante de lo que es vivir en el reino de la luz. Ya para que tengamos una eternidad en el reino de los cielos. Necesitamos entonces ahora, y con esto termino, hermano, necesitamos ahora ajustar
todo lo que haya que ajustar. Necesitamos corregir todo lo que haya que corregir. Necesitamos limpiar todo lo que haya de ser limpiado. Necesitamos santificar, para decir apartarnos de todas las cosas que fuimos partícipes, pero cuando éramos integrantes, miembros del reino de las tinieblas. Hoy día, por gracia y misericordia, podemos decir, gracias Señor, porque nos has trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Debemos estar listos y preparados espiritualmente, y así solo nos faltará lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, pero vivamos ahora, hermanos, ahora, ya como Dios anhela que vivamos, siendo gobernados única y exclusivamente por nuestro Señor Jesucristo. Señor, qué bueno siempre es leer tu palabra y comentarla, exponerla, Señor, porque son argumentos, son hechos, son realidades tan ciertas y verdaderas. Tu palabra es verdad, Señor, y nos hace bien, nos confronta muchas veces. Y en esta noche puede ser así, qué bueno, Dios, que nos confronta y nos hace despertar, Señor. Si hemos de estar viviendo ambigüedades, Señor, tanto en el reino de las tinieblas y parte en el reino de la luz. Tú quieres tener hijos obedientes. Basta de desobediencia, Señor. Sabemos lo que provocó la desobediencia en nuestros primeros padres y queremos nosotros excluirnos. Queremos salir de esa desobediencia y no vivir a nuestra manera. Queremos estar sujetos a ti, Señor, al tronco, Padre, a la roca, a la piedra angular, Señor, que es Cristo Jesús. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por mis hermanos que lo hemos escuchado, Señor, y que se haga acción, que se haga vida en cada uno de nosotros. Es lo que te pido, oh Dios, en el nombre de Jesús esta noche. Amén y amén.